plantas siempre han sido de los primeros organismos complejos en desarrollarse. Poseen adaptaciones tan sorprendentes como los animales, aunque a veces a estas se les deje algo de lado. No sería de extrañar que, si se encontrara vida en otros planetas, pudiera haber plantas y ningún tipo de animal. Es más, sería sorprendente ver cómo estas evolucionan si no se les opusiera otros tipos de seres vivos. En ciertos mundos, algunas plantas se han llegado a desarrollar tanto que son hasta inteligentes, con capacidades cognitivas similares a las de los humanos, o incluso más, pudiendo alcanzar un poder que pocos se imaginan y una inteligencia más allá de nuestra comprensión. Y una prueba de ello son los terroríficos Artux. Un Artuk es una criatura de tipo vegetal, una planta cuya evolución le ha llevado a ser tan compleja como muchos animales superiores y humanoides. El tamaño de estos varía, cuanto más ancianos, más grandes son, llegando a medir hasta 3,5 metros de diámetro. Su aspecto físico se asemeja al de una estrella de mar, con 5 puntas, que son ramas que les permiten poder andar e incluso erguirse sobre el suelo. Sus colores y aspectos pueden ser tremendamente variados, si bien se pueden destacar unas características comunes. En el centro del cuerpo se encuentra la cabeza, en la parte superior. Esta es retráctil y puede estar pegada al cuerpo, pareciendo que es continua con este, pero cuando esta se eleva, saca una cabeza pentagonal, sostenida por un fino tallo que puede llegar a ser larguísimo, de hasta casi 2 metros de alto. Esta cabeza posee órganos sensoriales en cada uno de sus 5 segmentos, destacando una especie de sensores, como oídos y ojos a efectos prácticos, que además pueden ver en la oscuridad. A mitad del tallo de la cabeza posee una o varias bocas, de las cuales puede sacar una protuberancia larga y viscosa, casi como si se tratase de una lengua, la cual también es muy sensitiva y le sirve como arma de látigo para poder atrapar a sus presas o enemigos. Además pueden hablar gracias a estas lenguas y sus bocas, pero normalmente solo conocen el idioma propio de su especie, con muchos susurros, crujidos y otros sonidos extraños. Todo su cuerpo, incluyendo la cabeza, está cubierto por corteza que, si bien es dura y gruesa, a su vez es bastante flexible. Las coloraciones de esta son variadas, pueden ser verdes, pardas, amarillentas, anaranjadas, realmente casi de cualquier color, aunque el tallo retráctil de la cabeza suele tener un color diferente al de la corteza. Sobre esta corteza se pueden presentar cientos de patrones diferentes, así como protuberancias que son igual de variadas, pudiendo tener espinas, zarcillos, pinchos, estructuras tubulares, escamosas, tentaculares, casi cualquier cosa imaginable. Bajo las 5 puntas se encuentran estructuras parecidas a raíces, que pueden ser más pinchudas o en forma de pequeños tubos, repartidas por toda la capa inferior de su cuerpo. En el centro del cuerpo, también en esa parte inferior, se encuentra un orificio que sirve de boca para poder alimentarse, y al final de los tentáculos se encuentran unas ventosas, las cuales pueden estar rodeadas por 3 pequeños pseudópodos que podrían ser retráctiles. Las ventosas les permite el poder moverse en cualquier superficie, incluido en paredes y techos, mientras que los pseudópodos les permiten poder manipular objetos e interactuar con su medio. Las habilidades de los Artux pueden variar, pues su sociedad se divide en castas con ciertas diferencias morfológicas. Algunas de sus formas de atacar comunes son el emplear sus tentáculos, o más bien sus ramas, como armas contundentes, así como arrojar pequeñas esferas de savia solidificada, proyectiles pequeños cuya luz es dañina. Adicionalmente, algunos Artux son capaces de usar habilidades psiónicas, como por ejemplo el poder quitar encantamientos o miedos a otros Artux aliados, el poder revivir a aliados que hayan muerto hace poco tiempo, y el poder entender y hablar otras lenguas leyendo las mentes ajenas, aunque los más ancianos pueden poseer otras capacidades, como mandar mensajes telepáticos, calmar las emociones de las criaturas o incluso sentir la magia de su alrededor. Todas habilidades muy extravagantes para un ser vegetal, pero que hacen a estas criaturas muy respetadas e incluso temidas. El origen de los Artux se cree muy antiguo,
No se sabe mucho de este, pero lo que sí se conoce es que estuvieron en grandes guerras contra los Contempladores. Por desgracia para ellos, perdieron la batalla y su mundo natal fue destruido. Esto obligó a muchos Artuks a dispersarse por el multiverso, ya sea haciendo viajes planares o incluso utilizando naves Spellhammers para viajar por el plano astral. Los pocos supervivientes se juntaron en llamadas células nómadas, que vagan de aquí para allá sin un rumbo fijo, y son dirigidos por el Artuk anciano, el más longevo de su grupo y a su vez el más grande y poderoso, y estos son los que manejan las naves. Aquellas células que viajen en naves normalmente robaron estas, asesinando a la tripulación anterior y haciéndose con el control, lo que muestra que no son nada simpáticos y tampoco son buenos para crear estas naves, aunque sí para manejarlas, pudiendo al final armar pequeñas flotas de ataque para conseguir recursos. La sociedad de los Artuks no es buena ni amable. Si bien respetan a los miembros de sus células, son intrínsecamente algo malvados, y no dudan en atacar a otras criaturas que no sean como ellos, o en sacar cualquier tipo de beneficio. Para ellos, la guerra es parte de su estilo de vida, quizás por costumbre al haberse enfrentado durante eones contra contempladores, como si buscaran algún tipo de venganza oprimiendo a cualquier otra especie. Es por ello que las células Artuk siempre poseen en sus grupos a guerreros especializados en acabar con los enemigos de formas muy eficaces. Irónicamente son bastante honorables, y si vencen a algún enemigo demasiado fácilmente, interrogarán a los prisioneros para saber dónde se encuentra una fuerza más poderosa a la que enfrentarse. Posteriormente, liberan a estos prisioneros para así poder ir a la caza de esa fuerza más poderosa. En ocasiones, varias células se alían para así ganar a objetivos fuertes, pero no es algo común. Si por un casual una tribu pierde a su Artuk anciano, los miembros supervivientes se dispersarán y buscarán otras células a las que unirse, aunque esto puede ser tedioso, porque si no poseen un piloto, se quedarían a la deriva en sus naves hasta que encuentren a otros Artuks, y antes de poder unirse a otra célula, siempre han de hacerse con algún trofeo que deben presentar como regalo al anciano de su nueva célula, para que así sea aceptado como uno más. Si los encuentran otras especies mientras van a la deriva, intentarán atacar la nave sin matar a los pilotos, para así poder buscar a más de los suyos de forma activa. O, si ven que no podrán derrotarlos, preferirán dar algunos de sus bienes para que esa tripulación los transporte o lleve a algún lugar seguro. Aunque sean algo belicistas, un Artuk prácticamente siempre dice la verdad, pues son criaturas de palabra y honorables, exceptuando con los contempladores, a los que no dudan en mentir o matar aunque les cueste la vida. Las naves Spellhammer que manejan pueden ser modificadas por los Artuks para que en ellas se adopte su medio favorito en el que vivir, como grandes asteroides rocosos, jardines vivientes, tierras ruinosas, arenales enormes y otros muchos más. Todas formas extravagantes, pero lugares ideales para ellos. Pueden tener esclavos, pero solo cuando poseen más de una nave Spellhammer, y por lo tanto necesitan más pilotos para manejar una flota, usando a otros humanoides con capacidades mágicas o psiónicas para que naveguen las naves adicionales. No saquean nunca por monedas, y si se quedan con estas es simplemente para tener botines con los que hacer trampas o atraer a gente incauta, pero sí aprecian las gemas y piezas de arte, que suele ser su divisa tradicional. También aprecian las armas y objetos mágicos que puedan aumentar sus capacidades en el combate o como trofeos de guerra. Ciertos Artuks también crean objetos mágicos a partir de materias primas. Estos se los suelen colocar en su cuello del tallo, siempre y cuando les otorguen alguna capacidad especial y poderosa, aunque normalmente estos objetos tan solo los portan los ancianos de sus células o Artuks de mucho renombre. Si bien he hablado mucho de las naves, muchas células prefieren vivir asentadas en otros planetas o mundos del multiverso, aunque la mayoría de las veces mantienen su estilo de vida nómada y van viajando a lo largo del mundo. No poseen religión alguna como tal, pero sí ciertos Artuks rinden culto a dioses ajenos siempre y cuando sus ideales se basen en la guerra o la venganza, especialmente si son malvados, y estos dioses pueden ser de cualquier mundo posible. Por ejemplo, algunos adoran a Grumsh, el dios padre de los orcos, cosa que si bien casa con su naturaleza bélica, no lo hace para nada con su especie. Esto ha hecho que haya Artuks clérigos, que poseen poderes psiónicos y son la palabra de los dioses, a los cuales rinde culto toda su célula. Sirvan al dios que sirvan, si algún miembro de una célula muere, su cuerpo será quemado, y sus cenizas guardadas en urnas, las cuales apenas serán tocadas más allá que para ser transportadas, pues los Artuks tienen miedo de que toquetearlas mucho pueda atraer a los muertos de vuelta, siendo esta especie muy supersticiosa con este tema. Los Artuks ancianos son aquellos Artuks que han llegado a vivir más de entre 70 y 90 años.
pudiendo florecer y adquiriendo más tamaño y capacidades. Incluso algunos afirman que este florecimiento es literal, pues cuando un Artuk pasa a este estado pueden salirle flores, hongos o protuberancias rocosas según el tipo de Artuk, y además desprenderán un olor muy dulce, parecido al de las orquídeas. En este punto, el resto de Artuks guardarán respeto a este anciano, no solo por su aumento de capacidades, sino porque también la transformación anuncia que al Artuk quizás no le quede mucho tiempo de vida, y se merece el debido honor de sus compañeros. Una vez después de este punto, muchos Artuks ancianos tan solo viven un único año más, y al finalizar este momento las flores se les caen, y muy pocos consiguen sobrevivir a este hecho, aunque los que sí lo hacen consiguen vivir unos años más, generando una nueva y endurecida piel. En este momento es cuando escogen a un pequeño grupo de subordinados y los eligen para crear una nueva célula, pues nunca hay más de 2 ancianos en la misma durante tiempos largos. Así, a esta nueva célula se le otorgará una nave o buscarán una zona nueva donde vivir, y la recién formada célula seguirá al Artuk anciano, el cual podría vivir otros 40 o 60 años más. El único problema se da en el plano astral, cuando la célula solo consta de una nave. En tal caso, los 2 ancianos de la célula lucharán a muerte, y el vencedor se quedará como líder del grupo, aunque al muerto siempre se le recordará con mucho honor. Los Artuks se alimentan y necesitan beber, así como de respirar, lo que hacen que recopilen suministros básicos en sus viajes o en donde sus células se asienten. Cuando van por el plano astral no poseen problemas de aire, pues el anciano es capaz de limpiar el aire enturbiado o incluso transformar en aire prácticamente el vacío astral para crear oxígeno, si bien esta producción no será para más de 50 Artuks. Esto es también por lo que los Artuks no suelen coger muchos esclavos o prisioneros, para así garantizar el suministro de aire, siendo más típico que dejen a la gente a la deriva o encerradas en naves que hayan sido derrotadas. En cuanto a la comida, realmente pueden digerir casi de todo, incluso normalmente cocinan su comida y pueden preparar platos muy sofisticados. Los Artuks no son criaturas de mucho interés para los cazarrecompensas. De ellos se puede obtener pegamento de las partes pegajosas de sus lenguas, cuerdas a partir de sus lenguas disecadas, y en algunos sitios y culturas se considera a estas un manjar, y con su savia se puede obtener materia prima para fermentación, con la que se crea una bebida que parece ser que tan solo gusta a los contempladores. Esto último es lo único caro en el mercado, pudiendo costar un barril de esta sustancia hasta 1000 piezas de oro. La reproducción de los Artuks es algo cruel. Estos no poseen género, así que inyectan virus en víctimas a través de sus lenguas, lo que transformará poco a poco la carne de esta en una gelatina viscosa en cuestión de días si no se consigue una cura. Dentro de esta gelatina se madurará poco a poco un nuevo Artuk durante un mes, y luego saldrá del cuerpo putrefacto completamente formado y con parte de los recuerdos del Artuk que lo engendró. Aunque parezca una crueldad, para los Artuks, la criatura que se sacrifica se la ve con mucho honor. Ellos tan solo infectan a las víctimas que consideran respetables y honorables. De ahí que llamen a esta infección el regalo del nacimiento. Y es por ello que no se realiza con un ataque simple y cualquiera, sino que se debe llevar a cabo un gran ritual religioso, en el que el anciano siempre estará presente para supervisar el proceso de formación de un nuevo retoño, un nuevo Artuk, una simple planta que podría aterrorizar a cientos de criaturas. Nunca me imaginé que estas criaturas fueran así de interesantes. No las he jugado y ya quiero meter decenas de estas en mis partidas. Definitivamente no hay que juzgar a un libro por su portada, pues hasta las plantas más insignificantes pueden llegar a sorprender. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Suscribíos y compartid, que me ayuda un montón. Comentadme qué aspecto os ha gustado más de estas plantas y un pulgar hacia arriba para más vídeos como este. Hasta luego, arbustillos.